Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que semanalmente nos sintonizan en este su repaso de la lección. Aquí, como siempre, su servidor, el pastor Brandy Méndez, y ahora con un invitado muy especial, muy apreciado por su servidor, nuestro hermano, el ingeniero Ángel Racanco. Bienvenido. Mucho gusto, queridos hermanos. Pastor Brandy, es un gusto poderles saludar a todos los hermanos de la Unión Guatemalteca para abordar esta temática tan especial que es la educación. La Iglesia Adventista, con una red en varios países, en cientos de países, miles de estudiantes, miles de maestros, lo cual indica que la Iglesia Adventista cree en la educación. Tan importante este tema que tenemos un libro completo en el Espíritu de Profecía que habla de este tema, y especialmente en medio de esta pandemia donde la educación es tan importante, tener una educación cristiana y moderna al mismo tiempo. Y hablando de educación, hermano Ángel, ¿cuál es su función dentro del Colegio Moisés Tahay? Soy el coordinador del Departamento de Matemática y Ciencias. Teníamos un proyecto de 5 años, vamos sobre el 8º, vamos a dar un paso más y actualmente será el Departamento de Matemática, Ciencias y Tecnología, lo cual indica que vamos a abordar y vamos a abarcar otros temas importantes. Y hablando de tecnología, déjenme decirles, hermanos, que el Colegio Moisés Tahay ha participado en los certámenes de robótica. ¿No es así, hermano Ángel? Así es, pastor, y esto ha sido solamente por la mano de Dios, porque nosotros no tenemos una carrera de robótica, sino que tenemos una carrera con orientación en computación. Pero creemos que nuestros muchachos tienen una educación con todas las calidades para poder autoaprender. Y hemos logrado por 2 años consecutivos ser parte de la Selección Nacional de Robótica, así que es una bendición de parte de Dios. Y hablando de darle gracias al Señor, vamos a iniciar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento queremos pedir tu bendición y dirección en este repaso de la lección. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la lección número 10 titulada La educación artística y científica, hermano Ángel. Mire qué interesante título. Me parece que la educación adventista siempre va a la vanguardia. Hace algunos años era la metodología STEM, ahora es STEM, ¿verdad? Teníamos ciencia, ingeniería, matemática, pero ahora se le ha agregado un elemento más y es arte. Y me parece que esto está más completo todavía porque, como lo vamos a ver en el repaso de la lección, Dios sin duda que creó un mundo perfecto, pero con matices artísticos. Y déjenme decirles algo, que lo que Dios creó, esa belleza que plasmó en la naturaleza, nada que el ser humano la puede igualar. ¿Sí o no, hermano Ángel? Bueno, basta con ver a un leopardo, un tigre. Acabo de leer una información muy interesante. Nuestras huellas dactilares, aún de nuestra propia mano, ninguna de nuestras huellas es idéntica. Pero ¿sabían ustedes que las huellas dactilares tienen el mismo elemento de las galaxias, las nebulosas? Así es, ¿verdad? Ninguna galaxia captada desde cualquier potente telescopio tienen un sistema muy parecido al de las huellas dactilares, y se han comparado y ninguna galaxia es idéntica a la otra. ¿Qué le parece? Qué interesante esa diversidad que Dios plasmó. Quiero leerles esta cita del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 522, que dice: el arte nunca alcanza la belleza y perfección que se ve en la naturaleza. Por mucho que hagamos, no vamos a podernos igualar al Señor. Dios ha sido maravilloso en plasmar arte y ciencia en la naturaleza, ¿sí o no? Yo pienso que Dios pudo haber creado al leopardo, al tigre, con un color plano, ¿no le parece? Sí. Hubiese sido interesante que el tigre fuera liso, pero Dios viene y le da un toque de arte. Y entonces le coloca colores con una simetría. Si agarramos a un tigre y lo pudiésemos hacer a la mitad izquierda es idéntica a la mitad derecha, con algunas excepciones de algunos órganos que solo están de un lado, pero es por la ubicación estratégica en el cuerpo humano. Pero eso de haber dotado de colores, de
una concatenación, un contraste. Eso solamente es gusto, pastor, porque el arte es gusto. Hoy en el arte moderno, usted llega a un lugar y dice, ¿y esto puede ser arte? Y es chocante, ¿no? Pero para el artista eso es arte. Entonces vemos arte y buen gusto al mismo tiempo. El arte es algo que se basa en la estética, ¿verdad? El arte también es emotivo porque a veces el artista en su canción, en su cuadro, plasma sus emociones, ¿verdad? El arte también es evocativo y se basa también en valores, ¿verdad? Y la ciencia busca conocer, busca comprender, la ciencia es racional, es explicativa. Pareciera que entre arte y ciencia hubiesen como dos polos opuestos, ¿verdad? Pero aquí los vamos a ver combinados, y no solo aquí, sino también en muchos centros educativos se combina eso, ¿verdad? Las ciencias y las artes, ¿verdad? Eso es muy interesante. Hoy la tendencia, no sé, Pastor Brandis, en algún momento usted en su infancia tuvo tendencia a seguir alguna carrera de arte. Sí, bueno, saben que yo cuando era más pequeño, más joven, menos de 15 años, yo hice mi propia historieta cómica. Su cómic, ¿va? Y no de estilo Marvel, ¿verdad? Más o menos, porque no era cristiano yo, ¿verdad? Pero entonces yo hice mi propia historieta, hice mi propia historia así con dibujos. O sea, y lo todo. que usted estaba haciendo era desarrollando arte, pero al mismo tiempo, ¿qué pasaría si a eso usted le aplica, por ejemplo, ciencia? Ejemplo, hoy me toca a mí dar la clase de química, pero yo le quiero explicar a los estudiantes cómo es que... ¿se recuerda usted cuál es la fórmula de la sal de mesa, Pastor Brandy? Ah, sí, la de cloruro de sodio. Sí. ¿Qué elementos son fundamentales en el cloruro de sodio? El cloro por un lado Y el sodio por y el el otro. sodio por otro. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo tomo un poco de cloruro y me lo tomo? Cloro. Se puede morir. ¿Y si agarro solo el sodio? Igual manera, ¿verdad? Pero increíble que ellos separados son mortíferos, pero unidos le dan sabor a la comida. Qué maravilloso es nuestro Ahora, Dios, ¿verdad? vean, Pastor Brandy, que esa es la diferencia que tiene la educación adventista, porque lo que acabo de hacer yo se llama integración de la fe. Y estoy tomando ciencia, pero ¿cómo sería la parte artística para incluirla aquí? Bueno, voy a pedirle a usted, o que me diga rápidamente, un elemento con el cual relacionaría usted en la vida espiritual una cosa que si yo hago separada no funciona. Le voy a decir, por ejemplo, el estudio de la Biblia. ¿Qué pasa si usted agarra su Biblia pero no pide la dirección de Dios? Se puede uno desviar, ¿verdad? Y entonces usted va a generar su propia secta, su propia doctrina y se perdió. Pero no era el problema la Biblia. Es que le hacía falta un elemento. La guianza del Espíritu. La guianza del Espíritu Santo. Ahora, puede ser que alguien venga y diga, yo tengo el Espíritu Santo. Pero no quiero Biblia. Pero no quiero Biblia. ¿Se puede? Tampoco, ¿verdad? Tampoco Porque funciona. Tiene que venir, entrelazar las dos. Pero ahora pongámosle arte. Entonces ahora necesitamos alguna ciencia que me ayude. Y entonces aparece la hermenéutica, la teología, en donde yo digo, bueno, eso tiene una razón, tengo que analizar el contexto, el texto. Pero ¿cómo se la voy a enseñar a un estudiante? Ahora necesito entonces arte. Entonces yo genero un tema, genero un cómic. O una canción incluso, ¿verdad? O puedo generar un video. Y entonces, ¿qué hice ahí? Logré el objetivo. Esa es la diferencia de la educación adventista. Que no nos quedamos solo en la parte científica. Que le agregamos la fe. Y si le agregamos un toque de arte, entonces por eso vemos que Jesús, dando una parábola, señala y dice, el sembrador salió a sembrar y el sembrador estaba tirando la semilla, todos lo estaban viendo, así que no había que hacer muy abstracto, sino que lo estaban observando. Y otro detalle importante, Jesús da una clase de agrícola ese día, ¿verdad? Sí. Y lo hace con arte, pone ciencia, toca elementos del suelo, dice que hay raíces, habla de pájaros, increíble, ¿no le parece? Por eso es el maestro de maestros. Integró la fe, ¿verdad? Y al final hace un llamado. Sí. ¿Y cómo hacerlo en matemáticas, por ejemplo, profe? Bueno, en matemática tenemos muchísimos elementos, muchísimos elementos. Yo quiero hablar solamente de los conjuntos.
tenemos el conjunto de personas que nacieron en la iglesia. Y ahora tenemos el conjunto de personas que nacieron fuera de la iglesia. Pero tengo que tener un elemento que se llama la intersección, que dice que tomo algo en común de ambos. Y lo que nos ponemos en común es que todos somos pecadores y que necesitamos a Cristo para ser salvos. Entonces entendemos que lo único que nos puede hacer que tengamos cosas comunes es la obra de Cristo en nuestras vidas. Usted puede venir de un mundo diferente y yo de otro, pero cuando yo vengo a la realidad de la Biblia, esto me une a usted, aunque vengamos de lugares distintos. Y eso es lo que pasa cuando uno va a reuniones mundiales de la iglesia, ¿verdad? Uno ve personas de África, de Asia, de América. No yendo tan lejos, aquí en Guatemala que hay 22 lenguas mayas, más o más lenguas mayas, más la garífuna, más la castellana. Entonces, cuando uno ve a estas personas en una reunión de un campo, por ejemplo, ¿verdad? Nos une una misma fe, ¿verdad? ¿Sí o no? Diferentes segmentos, diferentes conjuntos, por decirlo así, unidos por una sola fe. Y aquí hay arte también. Sí. Porque usted mira a todos vestidos con sus trajes típicos de diferente color y aún así usted los ve unidos en la fe. Entonces aquí no es necesario que todos nos vistamos igual, ¿verdad? Sino que lo que Dios necesita solamente es que en nuestro corazón esté el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿hay evidencias del Dios viviente en la creación? ¿Qué piensan ustedes? Claro que sí, hay muchas evidencias. Podemos mencionar, por ejemplo, el detalle de la complejidad irreducible, ¿verdad? Es una evidencia de Dios en la creación, ¿sí o no, hermano Ángel? Hemos hablado en varias oportunidades que un ejemplo claro de esto sería la ubicación de los huesos, ¿sí? 208 huesos en el cuerpo. Imagínese usted que tuviésemos un esqueleto aquí y que los tiremos al aire, ¿qué probabilidades habría de que cuando caigan estén acomodados? Podrían caer acomodados, pero otro detalle es que ese acomodamiento sea funcional. Sí, así es. Porque usted se ha preguntado por qué nosotros nuestros pies tenemos la parte más larga hacia adelante y no hacia atrás. Interesante, ¿verdad? Teníamos un maestro que nos lo explicaba, miren que él no era cristiano ni siquiera, pero utilizaba muy bien esta analogía. Le decía, ¿ustedes creen que Diosito perdió cimentaciones? Sí. ¿Se han dado cuenta ustedes que las columnas, los cimientos, la parte más larga regularmente está hacia adelante? Entonces dice, ¿por qué? La misma forma en que están nuestros pies, por eso le llaman zapatas, ¿verdad? Viene de ese término. ¿Por qué? Decía, ¿será que Diosito perdió? No, es por la gravedad. Si nosotros no tuviésemos los pies, nuestra parte alargada hacia adelante, no podríamos ir hacia adelante, no guardaríamos el equilibrio, no podríamos correr, no nos podríamos mantener de pie. Entonces Dios lo hizo perfecto. Pero además de eso, de que se acomodan los huesos en una forma funcional, póngale que se vea bonito. Belleza. Belleza. Yo no sé si usted ha visto alguna vez a alguna persona que hace fisicoculturismo, pero no que llega al extremo, sino que simplemente, como dicen algunos, solo marcan los músculos. Es impresionante la belleza del cuerpo humano. Y la simetría, porque sabe que hay personas que solo hacen brazo y no piernas. Y se ven mal. Y se ven mal. Se ve extraño. Ajá, sí. Pero en cambio hay una simetría. Tiene que haber la relación de Fibonacci, ¿va? Sí. Para que esa relación, porque uno dice, ¿cómo es que el ancho y el alto? Sería muy extraño que usted tuviese calzara 42 o 8,5 o 9 americano, pero midiese usted 1 metro, ¿va? Se miraría extraño. Se miraría asimétrico. Como se miraría mal que yo midiese 2 metros y calzo 36. Sí, un pie muy pequeño. Me miraría muy extraño. Pero además de eso, lo hermoso que es el cuerpo humano, lo fascinante que es que cuando una persona ve sus músculos, cómo es que tiene forma, una simetría, tiene belleza. Esa es la parte interesante que toca la lección. No solo funciona, no solo es perfecto, sino que además es bello. Por eso es que la palabra de Dios dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. Vemos la mano de Dios, vemos el obrar de Dios en su creación. Hay evidencias en la creación de un creador. Tenemos, por ejemplo, evidencias de diseño y complejidad. Tomemos, por ejemplo, la jirafa, ¿verdad? Que nuestro hermano Ángel hablaba de huesos. Resulta ser que los evolucionistas dicen que la jirafa fue alargando su cuello a medida que pasaba el tiempo. Teoría muy interesante, ¿verdad? Lo interesante es que la misma cantidad de huesos que tiene el cuello de la jirafa los tenemos nosotros, solo que los huesos de la jirafa están alargados. Lo que no se ha encontrado es una prueba de esa teoría, hermano Ángel. No se han encontrado fósiles de esa transición de alargamiento de cuello, ¿verdad? Lo que vemos ahí es un diseño ya establecido y complejo. Y no solo eso, porque fíjense, hermanos, que la jirafa, cuando se agacha para tomar agua, resulta ser que cerca del cerebro de la jirafa hay una maraña que podríamos decir que parece desordenada, pero tiene un propósito. Hay una maraña de venas. ¿Qué es lo que hace esa red de venas? Cuando la jirafa agacha su cuello para beber agua, un torrente de sangre va hacia ella, que si no tuviera esa maraña de venas, la función de ellas es desviar el caudal de sangre para que no llegue esa presión al cerebro directo. ¿Qué vemos ahí? Vemos un diseño inteligente, ¿verdad? Porque si no, la jirafa sufriría de alguna embolia, sufriría de algún problema y caería muerta por beber agua, por el largo de su cuello. ¿Por qué? Resulta ser que ella tiene que tener un corazón muy grande, muy fuerte para bombear suficiente sangre hacia el cerebro cuando está en altura, y cuando lo baja, vemos que tiene esas venas que le permiten frenar la presión sanguínea. Vemos ahí que la jirafa no pudo evolucionar de manera transitoria, sino que fue creada así, ¿verdad? Hay casos más extremos. Sí. Por ejemplo, el del pájaro carpintero. Es verdad. Se han hecho estudios en que el ser humano podría aguantar tanto golpe en su cabeza. Hay algunas historias, inclusive películas, que hablan de los jugadores de fútbol americano, que muchos de ellos tuvieron problemas luego por los encontronazos que daban, por eso los cascos han cambiado, por eso las reglas del fútbol americano han cambiado. Pero el pájaro carpintero golpeando y golpea no porque le guste el dolor, sino porque el pájaro carpintero debe abrir agujeros en el tronco del árbol para guardar allí su alimento. Entonces es común encontrar enormes árboles con un montón de agujeritos, y en los agujeritos están las semillitas que el pájaro carpintero ha guardado, para que cuando venga entonces él simplemente saca una. Imagínense que nosotros nos golpeáramos con la cabeza contra la pared. Pero el problema diría, no, pero es que evolucionó, es decir, su cuerpo se fue adaptando, su cuello, su cabeza, su pico se fue adaptando. Sí, pero ¿cuántos muertos, cuántos pájaros carpinteros muertos hubiesen tenido que pasar hasta llegar a acostumbrarme? El problema es que yo me acostumbro. Obviamente, lo que dice la teoría evolucionista es que mis genes se lo trasladan a mis hijos. Pero ¿cuántas generaciones tendrían que pasar para que el pájaro carpintero tuviese esa manera de sobrevivir? Lo que vemos aquí es un pájaro que tiene huesos ordenados de tal manera que amortiguan esos golpes y que literalmente cada golpe ni siquiera lo siente, que protege su cerebro, que protege sus ojos. Y ahora lo más importante, está bien, el pájaro carpintero adaptó y todo, pero además de eso es bonito. Sí, hay belleza. Hay belleza, hasta su pico está tan bonito, la resistencia, está bien, pongámoslo resistente, está bueno, pero bonito. Esa es la parte que es un elemento muy importante para el tema creacionista, la belleza. Porque cuando usted ve algo pero lo hace bonito, es porque usted lo está diseñando para eso. Y sobre todo para que sea agradable para quienes lo van a observar. Y saben que cuando Dios estaba creando todo, ¿quiénes observaban? Los ángeles y los seres de otros mundos. O sea, vemos ahí en la belleza, en la simetría de todo lo creado, vemos la mano de un creador. Ahora, hay un detalle, pastor, que me gustaría, ahora que ustedes pueden ver en la televisión los partidos de fútbol, los eventos, ¿qué es lo que dicen los jugadores? Dicen,
no es lo mismo jugar en un estadio vacío. Y cuando le preguntan por qué, ¿sabe qué responde? Porque no es lo mismo que uno sepa que lo están observando. Uno juega como con mayor impulso porque nos están observando. Sí. ¿Sabe usted que cuando alguien hace algo y lo hace bonito, muchas veces se goza en que los demás disfruten lo que yo hice? Usted no hace una obra de arte para tenerla guardada en la casa. Usted hace una obra de arte para que todos lo observen. Y estoy viendo en las flores, en los colores de los animales, en las habilidades de las aves, en lo bonito de los peces, en la belleza del cuerpo humano, que este mundo fue creado para que muchos mundos lo pudiesen observar. Y por eso lo hizo hermoso. Y además hay belleza no solo en lo que se ve a simple vista, sino también en lo que no se ve. Usted ha visto también en el microscopio, ¿verdad, hermano Ángel? Es impresionante lo que uno puede ver. Basta con... Hice un experimento creo que compartí con usted algunas imágenes. Sí, de bacterias. Antes que empezara el COVID. Ajá. Eso fue como 15 días de que llegara el primer caso. Hice en laboratorio una prueba. Yo puse, sin lavarme las manos, puse mis manos, toqué un artefacto de laboratorio para dejar mis huellas. Y luego lo colocamos en un ambiente aislado, le echamos los reactivos. Y después de una semana vine a ver, era enorme la cantidad de hongos que había generado. Pero también encontré bacterias. En ese momento no encontré virus, pero probablemente porque mi costumbre de lavarme las manos era buena. Pero era increíble. Pero lo interesante fue cuando lo vi en el microscopio. Era bello, pastor. Mire, los virus son bonitos. Son bonitos. Pero bonitos. Sí. Tienen una simetría, una belleza. Ahora, usted dijo algo importante, pastor Brandy. Regularmente lo mortal es lo más bello, ¿no? Igual uno ve las serpientes con colores más vivos, son peligrosas. Alguien dijo una vez, si ves un animal con un color brillante, cuidado, te está indicando algo. Y regularmente este es un código en la naturaleza. Mientras más brillante es un color, más peligroso es. Ahora, noten ustedes qué interesante, porque entonces el arte también sirve para guardar ciertas precauciones. Claro que sí, o sea, no solo porque sea bello nos conviene, ¿sí o no? El pecado, el diablo lo presenta como bonito, hermoso, atractivo. Y recuérdense lo que dijo lo que dice el relato de Génesis, que la mujer vio el fruto y ¿qué dice, pastor? Era agradable. ¿Agradable a quién? A la vista. Qué interesante. Ahora, el problema es que el ser humano regularmente se deja llevar por lo que sus ojos observan. El tiempo creo que es muy corto, pastor, para abordar esta temática tan grande. Queremos concluir hablando acerca de qué pasaría cuando alguien tiene solo sabiduría y no solo sabiduría humana y no la sabiduría espiritual. Bueno, tenemos el caso de Charles Chaplin, que él era un artista, ¿verdad?, del cine mudo, pero en su vida personal se casó con varias mujeres y al final terminó solo, ¿verdad? O sea, vemos también a Michael Jackson, a Whitney Houston, a Amy Winehouse, cantantes famosos que tenían un don de voz tremendo, un dominio de escenario maravilloso, pero terminaron muriendo de sobredosis de drogas, sobredosis de alcohol, con una vida destruida. ¿Por qué? Porque tenían arte, pero no a Dios. Tenían ciencia, pero no a Dios. Eran geniales, en pocas palabras. Y usted ha mencionado, y podríamos agregar ahí a personas que inclusive hasta el día de hoy hablamos de ellas, Freddie Mercury y el grupo Queen. Sí. Porque tenemos que decir que un artista, para que lo que hace verdaderamente sea valioso, tiene que trascender generaciones. Y esa es gente que ya se murieron hace tiempo. Sin embargo, hoy sus discos siguen siendo una maravilla de ventas, todavía se gana mucho. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Ellos no eran gente mala. Todos querían o buscaban la felicidad, solo que la buscaron en un lugar equivocado. Por eso es que la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia es que yo voy a buscar la felicidad en el lugar correcto. Y ya sabemos que el lugar correcto es buscar a Jesús. Claro que sí. Por eso es que la educación adventista es tan importante.
Porque no basta en saber que la molécula, que el cromosoma XY al juntarse hay una fecundación, empieza el embrión. ¿De qué me sirve saber eso si no tengo a quién acudir cuando yo tengo un problema? En cambio, cuando yo sé que soy el producto de una obra, de un diseño inteligente, yo entiendo que cuando yo tenga una preocupación, ese mismo creador se preocupa por mí y va a venir en mi auxilio. Así es. ¿No le parece eso fantástico, pastor? Es completamente maravilloso. Así que quiero animarte, amigo y hermano. Busca la ciencia, busca el saber, pero también busca de Dios. Unas últimas palabras, hermano Ángel. La importancia, no concibamos que la educación adventista funciona con el siguiente elemento. Voy a tener a mi hijo en el colegio solo por lo espiritual. No funciona. Tampoco funcionaría decir voy a tener a mi hijo en el colegio adventista por la calidad de ciencia que le enseña. Nuestro ideal es que digamos, voy a tener a mi hijo, a mi hija en un colegio adventista porque al mismo tiempo que aprende el conocimiento de las ciencias, aprende el conocimiento más importante, la ciencia de la salvación. Así es. Y agreguémosle el otro punto. Y además todos se lo enseñan bonito. Todos se lo enseñan con arte. Eso entonces es el ideal que Dios quiere, porque así es como Él enseñó. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Yo quiero animarte, sigue estudiando tu Biblia, sigue estudiando tu cartilla y que Dios pueda bendecirte.